Los esperamos. Jujuy 2492, esquina Santiago del Estero. That Metal Shop. 10:31 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo Acá Te Lo Contamos por Radioactiva. Y vamos a seguir hablando del tema Venezuela. En este caso vamos a charlar con quien fue embajadora de Argentina en Venezuela entre los años 2006 y 2012. Unos 6 años fue embajadora de Venezuela. Alicia Castro, que está en línea para conversar con nosotros. Alicia, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Vera de este lado. Buen día, ¿qué tal? Quiero aclarar que también antes fui diputada nacional y fui después de ser embajadora en Venezuela, fui embajadora ante el Reino Unido. Ante el Reino Unido, exactamente. Alicia, gracias por esos detalles. Alicia, ¿cómo analizás la situación actual de Venezuela, más allá de que hace un buen tiempo venís advirtiendo esta tensión que hay por el petróleo de Venezuela? Bueno, hace años que yo llevo advirtiendo que incluso ayer les pasé a ustedes una nota por si querían tomar apuntes de esa nota, que hace años escribí un artículo que publicó El Cohete de la Luna que se llama ¿Es el petróleo estúpido? Porque las distintas excusas que se han dado a lo largo de estos últimos 20 años para demonizar a Venezuela, para hacer un verdadero linchamiento mediático contra el comandante Chávez, contra Nicolás Maduro, tenían como único objetivo que Estados Unidos se apoderara del petróleo. Debo decirle que a mí me llama mucho la atención que haya una opinión informada y que haya incluso dirigentes políticos que puedan todavía creerse en las mentiras de Washington, que ha participado en todos y propiciado todos y cada uno de los golpes de Estado en América Latina. Y si pensamos lo que provocó Estados Unidos en los últimos años en la devastación de Medio Oriente, han destruido Medio Oriente, entraron con mentiras en Afganistán, entraron mintiendo sobre que había armas químicas en Irak. Recordamos que recuerda usted seguramente que luego tuvieron que desdecirse y reconocer que no tenían armas químicas en Irak, pero ya habían ejecutado a Saddam Hussein, ¿se acuerda? Uh-huh. También hay algo muy cierto que dice en la nota publicada en El Cohete de la Luna. Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Hola. Sí, Alicia, ¿me escucha? No nos está escuchando, parece, Alicia. Hola, hola Alicia, se cortó la llamada. Intentamos retomar la comunicación. Bueno, estábamos hablando con Alicia Castro, embajadora de Argentina en Venezuela, entre 2006 y 2012 también fue embajadora en el Reino Unido, nos corregía, por supuesto, y que también fue legisladora argentina en su momento. Alicia, retomamos la comunicación, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, no sé por dónde había dejado porque yo seguía hablando. Sí, hubo una parte que se cortó, pero se escuchó claramente. Hay una cosa que planteás en El Cohete de la Luna que tiene que ver con el manejo del lenguaje también, ¿no? Que se lo llama a Nicolás Maduro como dictador, pero a Benjamín Netanyahu no, pese a que ha matado a miles de personas en Palestina, por ejemplo. Bueno, claro, se lo llama dictador a Maduro y se vive hablando de los presos políticos de Maduro. Yo no conozco presos políticos en Venezuela. Estuve dos veces en Venezuela en el año pasado. Viví 6 años en Venezuela. Habrá políticos presos, como hay en todas partes del mundo, si se encuentra que son parte de una conspiración. Pero hay una fábula sobre Maduro, bueno, ni hablar de una comparación imposible con Benjamín Netanyahu, con el primer ministro de Israel. Nosotros estamos viviendo tiempos muy oscuros, ¿no? Estamos viviendo en lo que Francesca Albanese, que es la relatora de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, llama el apocalipsis, porque estamos presenciando en vivo y en directo la matanza, la masacre de 70.000 palestinos en los últimos 2 años, 22.000 de los cuales son niños y bebés. Los están ejecutando de todas las formas posibles y el mundo lo está tolerando. Yo creo que eso es un laboratorio respecto a lo que nos hemos convertido como humanidad.
Y luego, con respecto a Venezuela, en la apetencia de los Estados Unidos por el petróleo, han intentado copiar la matriz que tuvieron con Libia. ¿Estamos en comunicación? Sí, yo estoy escuchando Hola. perfectamente, Alicia. Hola. Hola, sí. De acá por acá te escuchamos bien, otra vez, vamos a probar, vamos a intentar de vuelta porque se corta. Sí, increíble, está en línea, pero Sí. bueno, ella aparentemente no nos está escuchando. Intentamos nuevamente comunicarnos. Sí. Qué bárbaro, qué difícil Sí. la comunicación. Bueno, ahí estamos intentando nuevamente comunicarnos con Alicia Castro. La estamos llamando de La vuelta. estamos llamando de nuevo para continuar con esto, ¿no? Bueno, se ha cerrado hasta el programa, mira. ¿Qué pasa? Dice en el mensaje Alicia. Sí. Increíble, ¿eh? Realmente. Bueno, justo es un tema muy sensible que estamos Sí. intentando conversar con Alicia Castro y coincide, ¿no?, con la mala señal que tenemos. Sí, sí. No sé si llamarlo casualidad, ¿no? También, cuando intentamos conversar con Alicia Castro, no sé si nos está escuchando, no estamos logrando restablecer la comunicación con Alicia Castro, ex embajadora de Argentina en Venezuela entre 2006 y 2012, también embajadora del Reino Unido y que fue además diputada y también, bueno, una referente sindical en su momento, ¿no? Alicia Castro, proveniente del sindicalismo aeronáutico, diputada nacional. Hola. Alicia, estamos de vuelta. Tenemos una mala comunicación. Hola. No, sí, ¿nos escucha? Hola. Sí, acá estamos. Hola. Hola. Sí, Alicia. Hola, Alicia. No sé Hola. si nos escucha. Qué increíble. Hola, te escuchamos nosotros, pero... No, vamos a llamarla Ella- de línea directamente, Bueno, si te dale, parece, dale, Richard, probamos sí, con el llamado de línea, Para perfecto. continuar, llamado de línea directamente, mientras voy actualizando los datos del tiempo para estirar un poquito. 37 minutos en toda la República Argentina, 27 grados la temperatura en la ciudad de Posadas, máxima de 33 grados para el día de hoy. Y temperatura realmente muy agradable, como veníamos diciendo, y que, bueno, despacito va a ir templándose, ¿no? Hasta llegar la lluvia el fin de semana, como bien lo marcaba hace un ratito María Marta, ¿no? En el pronóstico extendido. En este 6 de enero del año 2026 estamos haciendo, acá te lo contamos por Radioactiva, un pequeño cortecito para retomar la comunicación y ya volvemos. Sumergite en el verano. Con Crédito Musimundo tenés hasta 24 cuotas insuperables y hasta 30% off en los mejores productos. Si todavía no tenés tu Crédito Musimundo, vení a nuestras sucursales y sácalo solo en 5 minutos con tu DNI. Te esperamos. Musimundo, parte de tu mundo. Promociones válidas para sucursales Musimundo Carsa Sociedad Anónima. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Es que la distancia me congela hasta los huesos. El jueves 8 de enero, Casino Club Garupá presenta Naro y su banda. Loca fantasía, quiero que seas mía. Naro y su banda. Y un encuentro con los ritmos más bailables. Naro y su banda. Viví la mejor experiencia con nosotros. El jueves 8 a las 22:30 horas en Casino Club Garupá, Ruta 12, kilómetro 8,5. Jugar compulsivamente es perjudicial para vos y tu familia. 10:40 minutos. Retomamos el contacto con Alicia Castro. Gracias por la paciencia, Alicia. Quedaste hablando acerca de una comparación con Libia. Sí, porque yo creo que los Estados Unidos han querido reproducir en Venezuela la matriz libia, que consistió en demonizar al mandatario, en aquel caso a Gaddafi. Recordemos que Libia era el país más próspero del África. Cada persona tenía su vivienda, había extraordinarias conexiones de agua corriente. Era un país rico de ciudadanos que vivían progresando y que vivían en las mejores condiciones
del África. Y además Gaddafi podía mantener la paz y el equilibrio entre 43 tribus que allí hacían vida. Los Estados Unidos inventaron de todo sobre Gaddafi. ¿Recordás aquellas fotos con los lingotes de oro y los soldados norteamericanos obscenamente tirados encima de esos lingotes? Sí, sí. Y decían que era el oro de Gaddafi, era el oro de Libia, no era el oro, eran las reservas de Gaddafi. Lo que pasa es que Gaddafi, a quien yo conocí en una cumbre energética entre la Unión Africana y Latinoamérica, en el 2009 creo, Gaddafi era una persona que promulgaba que hubiera una unidad sólida entre los países del África, el panafricanismo, y que además pudieran negociar en moneda propia, etcétera, todas medidas que los Estados Unidos repudian. Entonces inventaron de todo sobre Gaddafi, inventaron que iba a haber una matanza, una masacre de civiles, le originaron una revuelta interna. Es muy fácil para los Estados Unidos financiar oposiciones internas y agitación interna, como lo han hecho también en Venezuela. Reconocieron un gobierno paralelo, igual que hicieron en Venezuela con un gobierno fantoche con Guaidó, y finalmente intentaron justificar la entrada militar en Libia, mintiendo sobre que iba a haber una masacre de civiles, y mataron a Gaddafi, se apoderaron no solo del oro de Libia, sino del petróleo de Libia. Hoy Libia es un lugar devastado, con los pozos de petróleo controlados por bandas paramilitares armadas, se venden mujeres como esclavas. Eso es lo que es capaz de hacer los Estados Unidos, y han convertido el Mediterráneo en el cementerio más grande del mundo, con todos los pueblos huyendo de las guerras de los Estados Unidos por su apetencia por los recursos naturales que no les son propios. Y hoy vemos, para sorpresa de nadie, que la Corte de los Estados Unidos, en el primer día que quieren juzgar a Maduro en un tribunal de Nueva York, lisa y llanamente dicen que no lo pueden justificar por narcotráfico porque simplemente el cartel de los soles no existe. ¿Qué van a decir ahora todos los que han mentido y repetido durante todo este tiempo, incluso el irresponsable presidente de la República Argentina, Javier Milei, cuando habla de Maduro como un narcotraficante, o de Venezuela? Entonces, todas estas fabricaciones tenían como único objetivo apoderarse del petróleo de Venezuela. Ahora hay una transición que llama mucho la atención. Alicia, ¿me escucha? Sí, por suerte, sí, durante 5 minutos seguidos nos escuchamos. Sí. Ya estaba por proponerte que irme a tus estudios de una corrida. Sí, cómo no, sería un honor realmente si pudiera venir. Alicia, y la estamos invitando que venga en cualquier momento. Nos resultaría muy interesante que pudiera venir a visitarnos. Con mucho gusto. Bueno, Alicia, le quería preguntar sobre este proceso, ¿no? Delcy Rodríguez, que fue declarada como la presidenta encargada. Sin embargo, hay una situación de conciliación a la cual llama Delcy Rodríguez. ¿Le parece auténtico todo esto que está sucediendo? Porque hay sospechas de que no hay una autenticidad de conciliación. ¿Por qué digo esto? Porque Donald Trump está imponiendo esto de poner en orden el petróleo venezolano y después imponerse unas nuevas elecciones, está barajando. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, nosotros estamos en un escenario de guerra, estamos en un escenario que ha habido una invasión armada, han matado cerca de 100 personas, han asesinado a 100 personas, han secuestrado y han herido al presidente constitucional de Venezuela y a su esposa, se lo han llevado en un show que recuerda las peores escenas del colonialismo. Se lo han llevado preso, enjaulado, a recorrer en un camión con luces como si fuera una discoteca la ciudad de Nueva York.
y lo están juzgando por un delito que ya el primer día han descubierto que no existe, el narcotráfico. No es parte del cártel de los soles. El cártel de los soles no existe. Realmente estamos viviendo una época trágica, ¿no? Lo que llaman la posverdad, que es la época donde se miente sin ningún límite. Hannah Arendt, la filósofa alemana, decía que es una gran teórica del nazismo, el famoso miente, miente que algo queda. Decía que la mentira continua no tiene como propósito que se crea esa determinada mentira. Tiene como propósito que no se pueda distinguir entre la verdad y la mentira. Y cuando no se puede distinguir entre la verdad y la mentira, la gente ya no sabe qué es bueno para sí mismo, ¿no? Y para el mundo. Y estamos en ese escenario, ¿no? De unas mentiras aceptadas por grandes segmentos de la sociedad, incluso por mandatarios, ¿no? Bueno, un caso típico es el de Milei. Y en la transición yo creo que han tenido una estrategia brillante. Creo que el nombramiento de la vicepresidenta como presidenta encargada no es un simple acto burocrático, y no lo tenemos que ver como un simple acto burocrático. Yo creo que ha sido una estrategia brillante para evitar que el gobierno colapsara. Imaginemos que en cualquier circunstancia como esa, una invasión militar, 100 asesinados, el presidente secuestrado, cualquier gobierno del colapsado. Los venezolanos, que son muy particulares y tienen una resistencia extraordinaria, han evitado el colapso del gobierno con esa estrategia de darse tiempo, de hacer una transición para evitar precisamente el colapso del que hablábamos, para hacer un modo de adaptación a unas circunstancias que son dramáticas y que son difíciles. ¿Qué pasará en el futuro? No se lo puedo decir, por más que conozco y quiero mucho a Venezuela, porque Trump es un loco absoluto y total. Cree que es el dueño del mundo, quiere quedarse también con México, quiere invadir Colombia, quiere quedarse con Groenlandia porque le conviene, y estamos en ese escenario de delirio que lamentablemente el delirio mesiánico de Trump, el completo apartamiento del orden legal y del derecho internacional, más la serie de aliados serviles que tiene algunos en el continente como Milei, hacen un escenario completamente imprevisible. Hay una cosa que me gustaría hablar y que tiene que ver con el embargo que existe hace muchos años sobre Venezuela, que es un embargo impuesto particularmente por los Estados Unidos, que obligó a que tuviera una economía delicada, ¿no? Y pese a ello salió a flote. Su primer cliente en este caso para poder sobrevivir respecto de la venta del petróleo ha sido China, ¿no? Y por eso se cree que también esto tiene que ver con un contexto mundial de enfrentamiento de los Estados Unidos con China por la hegemonía, ¿no? ¿Usted analiza algo similar? Yo creo que ya no sé si hay algún aspecto que pudiéramos dirimir o determinar en el que China no estuviera superando a los Estados Unidos. Lo supera políticamente, lo supera estratégicamente, lo supera en el bienestar que brinda a sus propios ciudadanos, y lo supera en todo lo que se llama la high tech, que es lo que le preocupa a los Estados Unidos junto con las reservas. Entonces, evidentemente los Estados Unidos tiene una competencia, y como estamos discutiendo en un terreno donde parecía que estuviéramos trazando un nuevo orden mundial, donde nuestra región es el epicentro, y dentro de ese orden mundial se está discutiendo si Estados Unidos mantiene la hegemonía o si hay un mundo pluripolar, multicéntrico, con naciones iguales y soberanas que se definen, por ejemplo, en negociaciones como
como los BRICS, ¿no? Que integra, como sabemos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y estaba por integrarlo Venezuela. Esto es lo que está en discusión, por eso lo primero que hace los Estados Unidos cuando negocia o dialoga o impone a un gobierno vasallo como el de Milei es que nos apartemos de las negociaciones con China. Así que sí, por supuesto que China tiene mucho que ver en este escenario. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos esperar de lo que vaya a pasar en Venezuela? Sé que ninguno puede llegar a saber más o menos qué puede ocurrir en el futuro, pero ¿usted qué podría esperar por parte de Estados Unidos? ¿Mayor intervención militar en ese caso o un proceso mucho más pacífico de lo que pueda uno tal vez imaginar? Nosotros no podemos esperar un proceso pacífico con un presidente rehén secuestrado por los Estados Unidos, con un pueblo que está levantado, con un pueblo que está en la calle, con una unidad cívico-militar policial como tiene Venezuela, donde todos, absolutamente todos y todas están unidos detrás del objetivo de recuperar al presidente para Venezuela y de mantener su soberanía. La soberanía de Venezuela no la van a poner en discusión, no la van a poder poner en discusión porque es doctrina, es la doctrina bolivariana, es lo que quisieron Bolívar y San Martín para nuestros pueblos, ¿no? La independencia y la unidad. Y eso es un dogma para todas y todos los venezolanos que ya pudieron recuperar una vez a Chávez del golpe de Estado y esperan recuperar nuevamente a Nicolás Maduro de este otro golpe brutal que ha asestado los Estados Unidos. Y me quisiera advertir contra la estupidez, contra la banalidad, contra la ignorancia y contra las mentiras de quienes no se dan cuenta o pretenden no darse cuenta de que una intervención militar en Venezuela o una toma de Venezuela por los Estados Unidos y de sus recursos naturales afecta absolutamente nuestra región y nuestro país. Esto es lo que no advirtieron muchos dirigentes cuando pedían las actas, por ejemplo. ¿Quién le pide las actas a Macron o a Lula o a Pasalacqua cuando tenemos elecciones? Nadie. Bueno, pues el mundo se había puesto de acuerdo en seguir a los Estados Unidos en la narrativa de que había habido unas elecciones que no eran legítimas. Y eso contribuyó a deslegitimizar el gobierno de Maduro, irlo mellando, luego los sucesivos inventos. Piense que, hablando de que Maduro era el líder del cartel de los soles, han matado 100 personas en el Mar Caribe, que eran pescadores, ¿no? Que los acusaban de narcotraficantes sin ninguna acusación, sin ninguna prueba y sin ningún testimonio, porque además daban orden de matarlos. O sea, es un escenario de guerra, y esta guerra nos implica. Lamentablemente estamos metidos en esa guerra, por decisión además del gobierno que tenemos, estamos metidos en esa guerra. La Argentina tiene una tradición de relaciones exteriores, de no intervención en asuntos internos, en no injerencia en asuntos de terceros estados y en igualdad jurídica de los estados. Y esa tradición ejemplar diplomática argentina, que ha servido para ser un factor buscando paz y neutralidad en distintos conflictos, ha sido abandonado completamente por este gobierno delirante que toma parte o pretende tomar parte en la guerra. Y fíjese que Milei fue tan ridículo que intentó hasta decirle a Trump que pusiera a Edmundo González como presidente o a Corina Machado como presidente. Entonces intentó intervenir, es decir, no entiende nada de la lógica del conflicto y del peligro de meter a América Latina, que era región de paz, en la guerra. Uh-huh. Con esta nueva invasión, bueno, el derecho internacional queda realmente en el olvido, ¿no? La soberanía y otros temas que tienen que ver con la protección, ¿no? De
de la inmunidad de determinadas personalidades como son los mandatarios de los países, ¿no? ¿Qué nos queda entonces para acudir, ya que, bueno, estas legalidades ya quedaron interrumpidas y no sé para qué van a servir en un futuro, Alicia? Pelear por ellas, luchar por ellas. Yo no voy a dar por terminado el derecho internacional, porque si diera por terminado el derecho internacional, viviríamos en la ley de la jungla. No estamos lejos, pero vamos a tratar de evitarlo. Alicia, ¿querés terminar con alguna cuestión, algún tema, algún análisis que tenga que ver con el tema Venezuela que no te pregunté? No, creo que hemos repasado el estado, la admiración profunda que siento por el gobierno bolivariano y que siento por ese pueblo, sobre todo, ¿no? Por el bravo pueblo, como dice el himno. Una gran admiración de un pueblo que está alfabetizado políticamente. Sobre todo Chávez y la nueva Constitución trabajaron mucho en el empoderamiento de los sectores más humildes, personas que antes no tenían ni documentos ni ninguna intervención en la vida política, se los consideraba ciudadanos en segunda clase. De golpe, con el gobierno de Chávez y con la creación de la nueva Constitución bolivariana, tuvieron una participación directa, activa, diaria en la vida pública, y eso ha hecho mucho bien al pueblo, ¿no? Un pueblo empoderado que puede reclamar sus derechos, que puede discernir cómo quiere vivir en las cuestiones, desde las cuestiones cotidianas hasta las grandes cuestiones políticas y geopolíticas. Así que ese pueblo va a saber defender su independencia y su soberanía, y lo único que tenemos para decirle nosotros a Venezuela es gracias, gracias, gracias. Bien, Alicia, muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. Gracias. La escuchábamos a Alicia Castro. Ella fue embajadora de Venezuela durante 6 años en la